Damos la gloria a Dios por los hermanos que nos están viendo por televisión en sus casas. También por los hermanos que se encuentran en las diferentes ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro, Norteamérica y algunos países de Europa, Asia y África. Toda la gloria es para el Señor. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 41. Y yo quiero que usted, mi hermano, mi hermana, vaya a la Biblia, ahí al libro de Apocalipsis 22, 10, y leemos hasta el 17, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, fuego y autoridad. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque desde antes ya tú estabas ministrando en este lugar y allá en la casa de mis hermanos. Toda la gloria es para el Rey. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu grey, de tu manada pequeña. Tú tienes cuidado de tu iglesia, Señor. Y tú nos das el pan que para vida eterna es. Lo has preparado para esta mañana preciosa, y nosotros te pedimos, Señor, que tú coloques en nuestras vidas un corazón humilde y sencillo para recibir lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Reprendemos en esta hora a Satanás, sus principados, sus potestades y gobernadores de tinieblas. Le atamos en esta hora y le mandamos al infierno. Ese es su lugar, en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Gracias, Señor. Hermanos, hermanas, estamos estudiando la promesa del nombre nuevo inscrito en la piedrecita blanca. Ahí encontramos esa referencia en Apocalipsis 2:17. En la prédica pasada dimos dos razones para responder la pregunta: ¿por qué el Señor nos va a dar un nombre nuevo? Yo quiero que veamos, hermanos, lo siguiente. Uno, la primera razón de por qué el Señor nos va a dar un nombre nuevo es porque Él hace nueva todas las cosas. Él hace nueva todas las cosas. Segundo, la segunda razón es porque el nombre que tenemos ahora es un nombre bajo la maldición del pecado y de la muerte. El nombre nuevo que nos dará el Señor es un nombre vivo, lleno de vida eterna, y por ello está inscrito en el libro de la vida para siempre. En este punto, en la prédica pasada hablábamos del libro de la muerte, que es el libro de las generaciones de Adán, el cual aparece en Génesis
5:1. Y que se opone al libro de la vida del Cordero, donde están todas las generaciones vivas, llenas de vida, hermano, llenas de vida eterna, sin pecado, sin muerte, aleluya. Este libro de la vida tiene páginas infinitas, porque allí no solamente están inscritos los nombres de los seres humanos que finalmente serán salvos y que Dios conoce de antemano, sino que también están todas las generaciones que se multiplicarán eternamente, infinitamente en el reino eterno a partir de los salvos. Hoy quiero dar una tercera razón, escuche bien, de por qué el Señor nos va a dar un nombre nuevo. Tercero, el Señor nos dará un nombre nuevo porque seremos descendencia de Cristo, escucha bien, linaje de Cristo, generaciones del segundo o postrer Adán, aleluya. Esto lo voy a explicar, no tengas ninguna duda. La descendencia o linaje de Cristo es de tipo espiritual y de Dios como el Creador. Recordemos que cuando hizo al primer hombre, Adán, este era llamado hijo de Dios. No por engendramiento a la manera humana, por supuesto, sino por creación. Quiero que subrayes creación. Y Adán a su vez estaba ligado espiritualmente a Dios antes de que pecara. Al pecar Adán perdió el título de hijo de Dios, fue destituido de la gloria de Dios, al igual que toda su descendencia, sus generaciones, por cuanto la muerte entró a la creación y el hombre murió física y espiritualmente. Y esto es así porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Quieres leer conmigo el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 38? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La condición para ser hijo directo de Dios, como lo fue Adán, es no tener pecado ni muerte. Yo quiero que esto te lo vayas grabando, porque Dios es santo y eterno. Ahora bien, todas las generaciones de Adán nacieron en pecado, escucha esto, y con la muerte. Por tanto, no hubo hijos de Dios hasta que Cristo encarnó en un ser humano, aleluya, pues Él fue llamado hijo de Dios. Así como lo dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. El uso del futuro aquí, será llamado, está señalando que Cristo sería el segundo o postrer Adán, y que tendría el título de hijo de Dios porque Adán lo perdió por causa del pecado. Ahora, yo quiero que usted escuche bien, mi hermano, mi hermana. Mediante Jesucristo nosotros somos llamados hijos de Dios. Ves conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren cómo dice que los que reciben y creen en Jesús son hijos de Dios, porque no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, aleluya, sino de voluntad de Dios. De tal manera, hermano, que el engendramiento como hijos de Dios que ahora tenemos es espiritual, por causa de la redención. Subráyame eso, redención. Ahora quiero que note cómo se diferencia este engendramiento espiritual como hijos de Dios del natural de sangre y carne. Pero nosotros todavía tenemos este cuerpo, hermano, hermana, de carne y sangre,
donde mora la vieja naturaleza o el hombre viejo, y todavía en él se anida la muerte. Por esta razón es que ahora somos engendrados como hijos de Dios de manera espiritual y somos llamados hijos adoptados, no hijos directo como lo fue Adán. Pero Dios ha determinado un tiempo en que seremos hijos de Dios directos, completamente, hermano, hermana, tanto espiritual como físicamente, como lo fue Adán antes del pecado. Y esto ocurrirá cuando tengamos la redención del cuerpo, aleluya. Cuando seamos hijos de resurrección, alabado sea el Señor. Ahora, yo quiero que regresemos, hermano, a nuestra tercera razón de por qué tendremos un nombre nuevo. El Señor nos dará un nombre nuevo porque seremos descendencia de Cristo, escucha bien, linaje de Cristo, generaciones del segundo o postrer Adán. Y estas generaciones están formadas inicialmente por hijos de resurrección, engendrados completamente en alma, espíritu y cuerpo por Dios. Ahora bien, dije inicialmente, porque de estos hijos de resurrección, que primero será la iglesia el día del arrebatamiento, no lo pierda de vista, hermano, el día del arrebatamiento, Dios sacará las generaciones benditas, los hijos de resurrección, aleluya, y demás generaciones multiplicadas eternamente, aleluya. Todas estas generaciones, hermano, hermana, nacerán sin pecado y sin muerte como nació Cristo, y por tanto serán hijos de Dios directamente, aleluya. Poderoso eres, Señor. Este es el linaje bendito de Jehová, aleluya. Este linaje bendito se multiplicará eternamente, de generación en generación, y conforman el libro de las genealogías o de las generaciones del Cordero, aleluya. Por cuanto nunca más habrá libro de la muerte, es decir, el libro de las generaciones de Adán, de Génesis capítulo 5. Vamos a ver en qué consiste el libro de las genealogías o generaciones del Cordero. Y quiero que preste atención, amado, amada, a lo que le voy a enseñar en esta mañana, para que usted entienda que es necesario que recuerde tres verdades. A, Cristo es Dios y cuando encarnó fue 100% hombre, pero siguió siendo 100% Dios. B, Cristo fue engendrado, nació y vivió sin pecado. C, Cristo fue nuestro sustituto en todo. En esto consiste su perfecta obra vicaria. Sabemos que Cristo encarnó en un ser humano, irrumpió en las genealogías humanas, adámicas, marcadas por el pecado y por la muerte. Pero Cristo no formó parte de la descendencia del pecado de Adán, por cuanto él fue engendrado santo, nació y vivió totalmente santo. Y esto aconteció porque en el engendramiento de Cristo no hubo participación de la simiente de hombre, del varón, de quien se hereda el pecado. Por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, y pasó a todos los hombres. Por eso es que la palabra dice en Génesis 3:15 que es la simiente de la mujer y esta simiente es Cristo. Hablar de la simiente de la mujer es algo totalmente nuevo. Quiero que subrayes, la simiente de la mujer es hablar de algo totalmente nuevo. Que no haya participación, escucha bien, de la semilla del varón en un engendramiento. Es algo totalmente nuevo. Y que la mujer, entre comillas, tome el lugar del varón, quien es el que aporta a la simiente también, es algo totalmente nuevo.
Este fue un milagro que fue profetizado en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 22, en el que se habla del nuevo pacto. ¿Hasta cuándo andarás errante? Hoy ya contumaz. Porque Dios creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. La cosa nueva que creó el Señor es el engendramiento de Cristo, sin la participación de la simiente del varón. Y cuando dice que la mujer rodeará al varón, se refiere a lo que dice Génesis 3:15 sobre la simiente de la mujer, la cual fue guardada por el poder del Espíritu Santo y el poder del Altísimo. Cristo entonces no perteneció a las generaciones adámicas del libro de la muerte, provenientes del varón, porque de haber sido así, hermano y hermana, hubiera heredado el pecado de Adán. Hebreos 7:26 confirma que Cristo no perteneció a las genealogías caídas de Adán. ¿Quieren leer conmigo? Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren cómo dice que Cristo fue santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Sin embargo, Cristo sí perteneció al linaje de David por el linaje de María, que Lucas capítulo 3, versículo 23 describe con eficiencia. Mateo también deja sentado la genealogía del Señor Jesucristo, pero del lado de José, padre legal de Jesús, no biológico. Pues dice en Mateo 1:16, José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Por no pertenecer a la descendencia de varón adámico y por ser santo, Cristo pudo ser la ofrenda perfecta. Pero la Biblia dice que como Dios, Cristo no tuvo genealogía. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 2 y 3. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Quiero resumirte lo que acabo de decirte, lo que acabo de explicarte. El Cristo encarnado es la descendencia de Abraham por ser la simiente que Dios le prometió. Es la descendencia de Judá por cuanto así lo dice la profecía, y es la descendencia de David porque la profecía así también lo establece, aleluya. Pero no tuvo pecado, porque no hubo participación de varón, escucha bien, en su engendramiento, pues la descendencia adámica nació en pecado. En este sentido, Cristo estuvo fuera de la línea de pecado adámica, pero Cristo también es Dios, y como Dios no tiene genealogía, ni madre, ni padre. Ahora bien, hermano, nosotros nos convertimos en hijos de Dios adoptados por la obra redentora de Cristo y desde el punto de vista espiritual, aleluya. Al ser engendrados por Dios, no formamos parte de la línea adámica, por cuanto tenemos vida en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero todavía tenemos este cuerpo, hermano, este cuerpo de muerte. Pero el día del arrebatamiento, escucha bien, saldrá la muerte y tendremos un cuerpo redimido, glorificado, eterno, inmortal, sin pecado. Y en esta condición seremos hijos directos de Dios. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios por esto, aleluya. Hermano, y Él será nuestro Dios para siempre, así como dice Apocalipsis 21:7, pues formaremos parte del libro de la genealogía de Cristo, el linaje bendito, con nuestros nombres nuevos. Aleluya. Hermano, qué gozo saber
que la palabra de Dios nos dice y nos confirma esto. Estos nombres nuevos son opuestos a los nombres que ahora tenemos, que están bajo la maldición y la muerte. Y en este punto, hermano, quiero detenerme en demostrar cómo los nombres de bendición y de vida que tenían el primer hombre y la primera mujer fueron cambiados por causa del pecado. Yo quiero que preste atención a lo que le voy a decir, a lo que le voy a explicar. El primer nombre que se usa en la Escritura para designar al hombre se encuentra en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice hagamos al hombre, la palabra para hombre aquí es Adán. Luego en Génesis 1:27 se menciona al hombre y a la mujer. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando el Señor dice varón, usa la palabra hebrea saukau, que significa hombre. Y cuando dice hembra, usa la palabra nekaubau, que significa mujer. Más adelante, hermanos y hermanas, en Génesis 5 se rememora la creación del hombre y la mujer. Y dice la Escritura que cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer les llamó Adán. Lee conmigo Génesis 5:2. Mira cómo dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Cuando el Señor dice varón, otra vez usa la palabra saukau, que significa hombre. Y cuando dice hembra, usa la palabra nekaumbau, que significa mujer. Estos son los mismos nombres que encontramos en Génesis 1:27. Pero miren cómo dice luego que llamó el nombre Adán. No dice que los llamó Adán, sino que les puso nombre. Llamar en hebreo es kau-rau. Nombre es Shame. Y Adán es Adam. Pero encontramos, hermanos y hermanas, que cuando ocurre la boda entre el hombre y la mujer en Edén, Adán es llamado Ishi, y él le pone nombre a la mujer llamándolo Isha. Lee conmigo Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra para varona es Isau, que significa esposa. Hermano, en el contexto. Y la palabra para varón es Ish, que significa esposo. Estos significados se confirman en Génesis 2:24, que se refiere al matrimonio o a la boda. Yo quiero que leas conmigo Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Todo esto, hermano, hermana, aconteció antes del pecado de Adán, pero después del pecado vimos que Adán le cambia el nombre a la mujer y le llama Eva. Lee conmigo Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Este nombre se relaciona con la palabra viviente, cuando en el versículo 20, hermano, hermana, se habla de todos los vivientes. Se refiere a todas las generaciones que tendrían, a la descendencia, pero sabemos que esta descendencia nació con pecado y con muerte. Por tanto, la palabra viviente se debe tomar, hermano y hermana, en el sentido del aliento de vida de un ser que respira. Escucha bien, porque ciertamente la muerte ya había entrado a la humanidad, y esto los certifica la Biblia permanentemente. El contexto en el que aparecen los nombres esposo, Ishi,
y esposa, Isha, en Génesis 2, 23 y 24, hermano, es muy importante, porque se refiere al matrimonio, se refiere a la boda. Esto lo confirma el mismo Señor Jesucristo en Mateo 19, 3 al 6, cuando recuerda la creación del hombre y la mujer y el matrimonio. ¿Quieres leer conmigo? Mateo 19, del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesucristo aquí rememora Génesis 1:27 y lo une con Génesis 2:24, con la intención, hermano y hermana, de recordar el matrimonio entre el hombre y la mujer. Pero esta intención va más allá. ¿Sabes por qué? Porque es ratificar la razón por la cual los hizo varón y hembra, hombre y mujer, varón y varona. Y esta razón es para que se unan en una sola carne, en el matrimonio. Y esta unión tiene, hermano, como objetivo dar una descendencia para Dios, como dice Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Yo quiero que note, hermano, las relaciones entre este pasaje de Malaquías 2 y Mateo 19. Miren cómo en el capítulo 2, versículo 15, Malaquías hace una pregunta sobre la abundancia de espíritu por la cual Dios hizo al hombre y a la mujer una sola carne. Y esto mismo dice el Señor Jesucristo también con una pregunta cuando enuncia si no habían leído que Dios hizo al varón y a la mujer. Y agrega que son una sola carne, aleluya. Llama la atención que Malaquías en el versículo 16 habla del repudio diciendo que Dios lo aborrece. Y precisamente los fariseos le preguntaron al Señor Jesucristo sobre el repudio, si era lícito. Y el Señor dice que Dios aborrece el repudio, pues hizo al hombre y a la mujer para unirse en una sola carne, y lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Confirmamos entonces que en el contexto en el que aparecen los nombres esposo y esposa en Génesis 2, 23 y 24 es el matrimonio, la boda del hombre y la mujer, y se destacan los nombres de Ishi e Isha. Ahora bien, regresemos al cambio de nombre que le hace Adán a la mujer después del pecado cuando la llamó Eva. ¿Por qué hubo este cambio de nombre? Esta es una pregunta que siempre nos hicimos. La respuesta no es por la descendencia, por cuanto ya vimos que el propósito de Dios de hacer al hombre y a la mujer era que se unieran en matrimonio para hacer una sola carne, a fin de que le dieran una descendencia para él, es decir, una descendencia santa, pura y eterna. Pero esto no aconteció por causa del pecado. Por tanto, el cambio de nombre de la mujer a Eva se relaciona con la descendencia de muerte que tendría con Adán,
Este es un nombre ligado a la maldición y al pecado. Cuánto tristeza, hermano, cuánto dolor cuando nosotros leemos esto. Después del pecado, Eva perdió su nombre de bendición, Isha, y Adán también. Ahora bien, ¿cuándo se recuperarán estos nombres de bendición? Mire la pregunta. Porque nos lleva al nombre nuevo. Dios nos dará un nombre nuevo que pronunciarán sus labios para siempre, aleluya. Y con estos nombres nuevos llegaremos a las bodas del Cordero. Y la pregunta es, ¿por qué Dios ha planeado estas bodas? La respuesta se encuentra en Génesis 2, 23 y 24, en la boda del hombre y la mujer, porque en esta boda el hombre le llamó Ishi y él llamó a su mujer Isha. De la misma manera, hermano y hermana, nosotros seremos llamados Ishi e Isha el día de las bodas del Cordero. Y desde ahora el Señor llama a la iglesia su esposa, Isha. De esta manera recuperaremos los nombres santos de bendición que Dios le dio a la primera pareja que estuvo en Edén, los cuales perdieron por causa del pecado. Los hombres y las mujeres salvos, escucha bien, para el caso de nosotros es la iglesia. Presta atención. Ya no serán más Adán, porque no pertenecerán a las generaciones de Adán. ¿Me está siguiendo, hermano y hermana? Que son generaciones de muerte, sino que ya serán generaciones de vida, de hombres y mujeres con vida eterna, escucha, por la eternidad. Los que antes eran hombres adámicos y mujeres adámicas serán Ishi e Isha. Heredarán el nombre del Señor Jesucristo, el cual se perpetuará eternamente, hermano, y este nombre del Señor es Ishi, porque así lo dice la palabra en el libro de Oseas. Oseas 2, del 16 al 20. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Hermano, reciba esa palabra poderosa, santa, profunda, eterna. Hermano, mire este pasaje maravilloso. En el versículo 16 dice que llamaremos al Señor con el nombre de Ishi. En el 18 dice que el Señor hará pacto con las bestias del campo, las aves del cielo y con las serpientes, escucha, de la tierra. Esto rememora, hermano y hermana, al pacto con la creación dentro del pacto edénico. Cuando Adán señoreaba sobre toda la creación antes de pecar. Miren cómo aparecen las mismas palabras, bestias, aves y serpientes, las cuales leemos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miren cómo dice que el hombre señoree en las aves de los cielos, las bestias y todo animal que se arrastra, como dice Oseas 2:18. Yo quiero que note, hermano, que el pacto con las serpientes de la tierra que hará el Señor pondrá fin a la enemistad entre la mujer y la serpiente que encontramos en Génesis 3:15. Y esto se evidenciará en el reino eterno. Cuando los niños de pecho, escucha bien, nacidos de las mujeres, jueguen con la serpiente, el áspid y la víbora, como dice Isaías 11, versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y dice el versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto ocurrirá, hermano, hermana, porque en el reino eterno ya no habrá pecado y la nueva creación no estará en contra de los hombres y las mujeres como lo fue al principio cuando Dios creó a Adán y a Eva. Esto lo dice Isaías 11:9, cuando afirma que los animales no harán mal ni dañarán. No habrá animales carnívoros, ya no sufrirán más el ser depredadores. Así lo dice Isaías 11, 6 y 7. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Pero sigamos analizando, hermano y hermana, el capítulo 2 que leíamos del profeta Oseas. Dice además en el versículo 18 que Dios quitará de la tierra arco y espada y guerra, refiriéndose al reino eterno, cuando ya no haya más rebeliones del ser humano. Porque recordemos que finalizando el milenio, esto no lo vamos a olvidar, cuando Satanás sea suelto de su prisión, muchas naciones se levantarán en contra del Señor Jesucristo y del campamento de los santos en la última batalla de Gog y Magog. En el versículo 19 de Oseas 2, el profeta dice que nos desposará para siempre, nos desposará en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Esta es una referencia, hermano, hermana, a la boda del Cordero, donde nos desposaremos con el Señor para siempre, aleluya. Y le llamaremos Ishi, y Él nos llamará Isha, esposa, porque la iglesia es la desposada, escucha bien, y la esposa del Cordero. El día de las bodas del Cordero, los hombres recuperarán el nombre Ishi, y las mujeres el nombre de Isha, por causa del esposo, Cristo, quien es Ishi. En las bodas del Cordero, el Señor pronunciará nuestros nombres nuevos, aleluya. Esta es la promesa que encontramos, hermano y hermana, en varias partes de las Escrituras. Mira cómo dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estudiaremos entonces, hermanos, la promesa de las vestiduras blancas en otra prédica. Por ahora, fijémonos entonces en la promesa de no borrar el nombre del libro de la vida, escucha, para el que venza. Y también como dice que delante de Dios Padre, el Señor Jesucristo confesará nuestros nombres. Evidentemente se refiere al nombre nuevo. Alabado sea el Señor. Hermano, mire, esta promesa la encontramos también en Mateo 10:32 y la encontramos también en Lucas 12:8. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Nuestros nombres nuevos serán confesados en el tercer cielo, escuche bien, hermano, por el Señor Jesucristo. Pero de la misma manera que el Señor le puso nombre a Adán y luego éste le puso el nombre a la mujer en las bodas de Edén, en las cuales se hizo el mandato de unirse en una sola carne, asimismo acontecerá con las mujeres y los hombres glorificados, aleluya, porque acontecerán las bodas puras, santas, sin pecado y sin muerte, como ocurrió en Edén, para que por primera vez se le dé descendencia santa y eterna a Dios, aleluya. Poderoso eres, Señor.
santo eres. Como Él lo planeó, hermano, desde el principio, se cumplirá entonces la profecía de Jeremías 33:11. Lee conmigo, en el versículo del 9 al 11. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Y así ha dicho Jehová: en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Mire, hermano y hermana, este capítulo 33 habla de las promesas del nuevo pacto. Y yo quiero que noten que en el versículo 9 dice que nosotros seremos por nombre de gozo, de alabanza y de gloria para el Señor. Aleluya. Esta es una referencia, hermano, a nuestros nombres nuevos, eternos, llenos de vida, santos y de bendición. Alabado sea el Señor. Y miren cómo en el versículo 11 se habla de la promesa de las bodas para bendición. Dice que se oirá voz de gozo y de alegría, voz de desposado y de desposada, voz de los que alaben al Señor por su bondad y su misericordia. Y yo quiero que recordemos, hermano, que dijimos que la última parte del versículo 11 de Jeremías 33, donde dice: porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Fíjense ustedes que se refiere a que los seres humanos en cautividad por el pecado serán como el principio de la creación. Al final de este capítulo 33 de Jeremías, después de hablar de la voz de desposado y de desposada, se reitera la promesa de la descendencia. Lee conmigo Jeremías 33:22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Entonces, usted puede observar en esta lectura, hermano, que es clara la promesa de la descendencia, pero el profeta la reitera en Jeremías 33:25 y 26. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Yo quiero que noten, amados, que al final se vuelve a mencionar a los cautivos y la misericordia, y el contexto, hermano, escuche bien, es el reino eterno. Aleluya. Esta descendencia o posteridad, como cumplimiento, hermano, del pacto de Dios con David y el pacto con Abraham, será la que perpetúe el nombre del Señor Jesucristo para siempre y nuestro nombre nuevo. Es la descendencia, hermano, de las genealogías de Cristo, de sus generaciones benditas, que serán engendrados como hijos de Dios directos, hermano, santos, inmortales y eternos, que adorarán el nombre del Señor para siempre, que nacerán llenos del Espíritu, llenos de bendición, y llevarán el nombre del Rey por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Oh, poderoso eres, Señor. Hermano, mira cómo dice Isaías 44, del versículo 3 al 5. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová.
El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Este versículo 3 se refiere a la descendencia santa y eterna que tendremos, hermanos y hermanas. Son los renuevos que dice que estos renuevos brotarán como hierba y como sauces a las riberas de las aguas. Esta es la multiplicación y fructificación de la descendencia. Y fíjate tú, hermano, que en el versículo 5 dice que todos dirán que son de Jehová, indicando, hermano, que serán llamados hijos de Dios directos. Aleluya. Dice también que se llamará del nombre de Jacob y se apellidará con el nombre de Israel. Esto indica, hermano y hermana, que seremos pueblo de Dios para siempre por la obra redentora del Cristo vivo, quien nos otorgó la ciudadanía de Israel para tener entrada a todas las promesas y los pactos. Alabados al Señor. Vea, hermano, nosotros y todas las generaciones nacidas en la tierra nueva estarán inscritos en el libro de las genealogías del Cordero, que es libro de registro de Sión, aleluya, de la Nueva Jerusalén. Mira lo que dice el Salmo 87, hermano, que trata sobre el privilegio de morar en Sión, la ciudad de Dios. Lee conmigo. Salmo 87, 1. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Miren cómo dice en el versículo 5 que de Sión es la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Se dirá, este y aquel han nacido en ella. Esta es, hermano y hermana, la referencia a la descendencia santa y eterna que se multiplicará para siempre. Y miren cómo hay una referencia al libro de la genealogía santas, el linaje bendito, la genealogía del Cordero. En el versículo 6, hermano, cuando dice que Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, es decir, nació en la Nueva Jerusalén. Y el Salmo termina diciendo, todas mis fuentes están en ti, lo cual decimos que se refiere a la descendencia por el contexto. Hermano, se refiere a la descendencia por el contexto del Salmo. Y porque en otros pasajes se hace la relación entre las fuentes y los renuevos, los descendientes. Lee conmigo Cantares 4, versículo 13 al versículo 15. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y áloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Estas son las fuentes de vida que prometió el Señor Jesucristo en Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dásela, hermano. La gloria es para el Rey. Aleluya. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Oh, gracias por esta palabra, Rey. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ministraba, Señor. Porque tu Espíritu Santo nos arropaba.
porque tu palabra es vida y vida en abundancia, porque tu palabra es lo que nos guarda ahora que estamos a punto de ser levantados, de que nuestros cuerpos sean transformados, que los que durmieron en Cristo sean resucitados y que seamos levantados y estemos delante de ti, mi Rey, mi Maestro, mi Señor, mi Santo y adorado Rey. Hoy yo te doy las gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.